Querida tristeza, no te voy a negar que a veces no tengo ni idea de qué hacer contigo. Y aunque a veces sí lo sepa, me cuesta tanto darte espacio, porque vienes como una ola que arropa y nubla la vista. De repente empiezo a ver todo gris y siento como si alguien hubiese bajado los breakers de la luz. Disminuye la alegría, la energía, la motivación y me incomodas. Pero hoy quiero entenderte. Vivimos en una época donde todo el mundo te pregunta, ¿cómo estás? Y uno responde casi por reflejo, bien, chévere, todo bien. Pero a veces no lo estamos. A veces estamos tristes. Y decirlo se puede sentir como incomodar a los demás. Pero cómo alguien más gestiona su tristeza debe ser responsabilidad de esa persona y no tuya. A ti te corresponde hacerte cargo de eso que sientes tú. Así que siendo honesta contigo, ¿cómo te sientes hoy? Si la respuesta es triste o si quieres saber qué hacer cuando la tristeza toque tu puerta, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Quiero empezar este episodio con esa idea de que la tristeza toca tu puerta, porque esa imagen de la tristeza haciendo knock knock en la entrada de tu casa es una metáfora que me enseñaron en el último máster que hice y que me encantó para poder graficar lo que implica las emociones y por eso la uso con tanta frecuencia entre mis pacientes. Entonces, imagina que cada emoción es como un cartero que llega a tu casa con un paquete. Su único trabajo es entregarte algo importante, un mensaje que tú necesitas recibir. Pero tú sabes que cada caja que trae ese cartero tiene un color. Cuando la caja es azul, trae emociones agradables como alegría, calma, gratitud. Y cuando la caja es roja, trae emociones desagradables como tristeza, miedo, enojo, frustración. Cuando tú ves la caja azul, tú abres la puerta de inmediato. Recibes al cartero, le sonríes, tomas el paquete y lo guardas con todo el gusto del mundo. Pero cuando la caja es roja, tú haces todo lo contrario. Te escondes, no abres la puerta, finges que no hay nadie en casa. Y el problema es que el cartero tiene una función que es entregarte esa caja, entregarte el mensaje que viene con esa emoción y que no se va a ir hasta que lo reciba la persona correcta en sus propias manos. Y esa persona eres tú. Así que si no abres la puerta, él va a insistir. Entonces el cartero primero va a empezar tocando el timbre, cada vez con más fuerza. Luego, al tú no abrir la puerta, va a empezar a golpearla, va a golpear tan duro que va a pasar a las ventanas, porque ya no le queda opción, va a dar vueltas por toda la casa y después de tocar esas ventanas y darse cuenta que sigues sin abrir, va a romper el vidrio, gritar tu nombre, hasta lograr entregarte la caja. Y cuando eso pasa, no solamente recibes la emoción, también vas a ser visible para ti el caos que dejó esa emoción cuando intentó entrar. Todos los destrozos, los vidrios en el piso, la madera abollada, todo eso va a estar ahí, porque tú decidiste no abrirle espacio a la emoción. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos negamos a recibir esa cajita que a veces viene de color rojo y que, a ver, es normal y natural que tú hagas eso. Las emociones desagradables se sienten displacenteras, se sienten mal y por eso no queremos vivirlas, pero hacer eso no evita que tú las vayas a vivir eventualmente. Entonces, cuando yo te digo que esa emoción va a venir a ti, porque todos los días estamos experimentando emociones, mientras tú escuchas este episodio, tú estás experimentando emociones, pues entender que al final ellas van a ser mensajeras y que tienen información valiosa que darnos. Y asimismo es la tristeza, de la que vamos a hablar el día de hoy. Ignorar la tristeza no va a hacer que ella desaparezca. Así que te toca abrir la puerta para recibir ese mensaje antes de que haga destrozos. Así que la próxima vez que la tristeza toque tu puerta, no apagues las luces ni te escondas detrás del sofá. Respira, abre esa puerta, mírala a los ojos y pregúntale qué vienes a mostrarme. Porque cuanto antes recibas el paquete, antes se irá el cartero
y podrás evitarte los destrozos que él haría. La tristeza no es más que una emoción básica, una emoción universal, una de tantas emociones. Y si nos vamos a la definición de la Real Academia Española, es ese estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento de dolor o de desilusión que incita al llanto. La tristeza no necesariamente nos hace llorar siempre, pero es una de las expresiones emocionales que podemos encontrar como consecuencia de ella. Y está presente en todos los seres humanos desde que nacemos. Y su función, como la de todas las emociones, es protegernos. Y ella suele aparecer en diferentes momentos, como te decía hace un rato, ¿no? Puede aparecer cuando perdemos algo, cuando algo nos duele o cuando necesitamos detenernos. Y investigando un poco, José María Álvarez, en el escrito de La tristeza y sus matices, nos plantea que si tuviéramos que resumir la tristeza, apenas gastaríamos unas líneas, porque número uno es un afecto o sentimiento que surge directamente de una circunstancia dolorosa. Número dos, se sitúa en el polo contrario a la alegría. Y número tres, como el resto de afectos o sentimientos, es de fiar y va a revelar una verdad que tenemos. Creo que es importante como ir entendiendo poco a poco estos conceptos y darnos cuenta de que si algo en común hay, ¿no? En cada uno de los elementos es que es desagradable, es dolorosa, ¿no? Y muchas veces no vamos a poder identificar cuál es esa circunstancia que la generó. Y eso es totalmente válido, ¿no? Y de hecho, para eso es la terapia. Pero si tú todavía no estás en terapia y no has podido descifrar o no sabes todavía cómo descifrar la tristeza, creo que este episodio puede ser de gran ayuda para ti, aunque siempre te voy a recomendar que vayas a terapia. Este autor también plantea que la tristeza denota aflicción, o sea, como para que tú puedas identificar que lo que estás sintiendo es tristeza, ¿no? Vas a sentir aflicción, pesadumbre, desagrado, languidez, incomodidad, añoranza, soledad, desesperanza, dolor del alma. Y, pues como te decía, ¿no? Puede ser la consecuencia de una pérdida o de un fracaso que fue significativo para ti, em, o quizás te costó acertar en algo, en una situación con una solución que fuera la adecuada, o quizás te has decepcionado repetidamente y ahí aparece la tristeza, como la bruma, como esa neblina profunda que se vuelve cada vez más densa, ¿no? Y que yo decía que yo la siento así, como que torna el ambiente color gris, le quita un poco el color a nuestra visión. Y en ese sentido, pues, va dejando entrever aspectos como eh, tengo menos deseo, siento flojera en el deseo, como dice el autor, ¿no? O esta falta de ánimo, poca energía, poca motivación. Pero también él plantea que cuando el triste encuentra compañía, comprensión y algún motivo para renovar los anhelos, su tristeza se esfuma. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que al final, cuando nosotros encontramos de quién apoyarnos, sentirnos acompañados, alguien que nos valide, que entienda lo que nos pasa, o encontramos una motivación que nos invite a sobreponernos, pues la tristeza puede esfumarse. Me pasó hace varios días que estaba triste, fui a terapia, lo hablé y bueno, después de obviamente darme el tiempo, ¿no? Yo me quedé como que acostada, tratando de como estar libre de pensamientos que no tuvieran que ver con la tristeza, un poco para encontrarme con ella, ¿no? Es como hacer una cita con la tristeza para ver qué quería decirme y me ponía a hurgar en cada una de las áreas de mi vida como si fueran gavetas, ¿no? Y abría cada área, ok, el área de trabajo, el área de familia, el área de pareja, el área de maternidad, el área de organización, el área de descanso, de disfrute, de conexión conmigo, o sea, digamos que fui por cada una de esas áreas para tratar de ver dónde estaba el mensaje escondido que la tristeza me estaba dando. Y luego el día siguiente fui a terapia. Y después de hablarlo, de poner en palabras todas las situaciones que me estaban aquejando, pues pude entender. Y en primer lugar, después de esas citas solas, darle ese espacio me ayudó a sentirme mejor, pero cuando lo puse en palabras fue que logré como, sacarme ese malestar, ¿no? Y bueno, es que la tristeza
es así. Ella necesita atención como todas las emociones y en la medida en la que tú le des atención, ella va a eso, disiparse, disminuirse. Pero yo siempre creo que la tristeza es como la sombra, o sea, no importa cuánta luz haya, ella va a estar ahí. O sea, si la tristeza tiene que estar en un momento de tu vida, no importa que tú corras hacia el sol, no importa que tú alumbres con un bombillo, que esté pasando algo maravilloso y deslumbrante en tu vida, tú siempre vas a proyectar una sombra en el suelo. O sea, cuando tú estás triste, me refiero, ¿no? Y es que yo creo que negarla solo hace que ella se alargue en el tiempo. Y a veces las pacientes me dicen, no, es que yo me puse a hacer tal cosa, me puse a ver series, me inscribí en un hobby. Y yo creo que son formas, ¿no? A veces uno como que se sacude y hace cosas diferentes a ver si la tristeza desaparece. Y yo creo que eso es lo que hemos aprendido como sociedad, a hacer algo más que tape o encubra mi tristeza. Pero cuando hacemos esto es como ignorar el cartero, básicamente, y su mensaje. Entonces, ¿cómo darle espacio a la tristeza, no? Y es precisamente dejar de hacer. A veces hacemos para que la tristeza no esté y que se vaya, ¿no? Entonces yo me ocupo, me distraigo, pero eso no nos ayuda con la tristeza, todo lo contrario. Entonces, se trata de tener esta cita con la tristeza, de sentarte con ella, de hablar, de dialogar, de escucharla. Y a veces el mensaje no te lo va a dar cuando tú quieres que te lo dé. Y toca esperar. Pero me ha pasado mucho con mis pacientes que obviamente el desagrado que trae la tristeza hace que tú no solo hagas cosas, sino que quieres que se vaya. Pero ese deseo porque se vaya no está dando espacio a que tú la escuches, la veas y le prestes la atención que ella necesita. Y a mí cuando hablo de la tristeza, me parece ineludible pensar en Joy y en Sadness en Inside Out. Y aquí viene el spoiler alert del tamaño de una catedral. Y es que en la película número uno, Joy trata todo el tiempo de mantener a Sadness lejos, ¿no? O sea, la alegría está constantemente haciendo cosas para que la tristeza no haga su trabajo. La borra de los recuerdos, la ignora, la evita, pero cuanto más lo intenta, más se desordena todo dentro de Riley. El sueño, el malestar, la irritabilidad, y es solo cuando la tristeza puede hacer su trabajo, cuando Riley llora, cuando se deja sostener, que las cosas comienzan a ordenarse otra vez. Y creo que esa es la enseñanza más profunda de la película, que la tristeza viene a darnos un mensaje y mientras estemos tratando de ignorarla, ella no va a poder hacer su trabajo y, y va a tener esos destrozos que te decía que el cartero hacía. En forma de irritabilidad, se te altera el sueño, somatizas, te sientes cansada, apática, de cualquier forma. Pero evitar la tristeza, eso es lo que genera. Entonces, cómo acompañarla, cómo sostenerla, cómo estar ahí para esa tristeza, ¿no? Eso es parte importante porque cuando nosotros estamos tristes, nuestra energía baja, nuestra mente se vuelve más estrecha, más gris, como en psicología lo llamamos pensamiento de túnel. No solamente afecta el cuerpo y la mente, sino también empiezas a ver solamente lo que te duele, lo que te falta, lo que no funciona, lo que está mal. Y los pensamientos se vuelven catastróficos y por eso no es el mejor momento para tomar decisiones grandes cuando uno está triste, porque la tristeza te pide quietud y la quietud, aunque no lo parezca, es una forma de accionar de cara a la tristeza, porque en esa pausa el cuerpo se está reajustando y estás dando espacio a escuchar lo que tu mente te quiere decir, lo que esa tristeza vino a decirte. Y yo sé que mucha gente le tiene miedo a la tristeza porque ahorita el vocablo de moda de la depresión, ¿no? Todo el mundo cuando siente un poco de tristeza, habla de depresión y yo como profesional responsable debo ayudarte, ¿no? A encontrar las diferencias. Me voy a detener aquí un poquito, aunque este episodio no trata de diferenciar la tristeza de un episodio depresivo o de un trastorno del estado de ánimo depresivo, pero quiero que tú puedas em, perderle un poco el miedo a la tristeza y empezar a abrazarla, porque el hecho de que tú le hagas espacio no significa que te vas a deprimir, todo lo contrario. Entonces, muchas veces confundimos esto, estar tristes con estar deprimidos y no es lo mismo. La tristeza es una emoción puntual, tiene una causa clara, a veces más consciente, a veces más inconsciente, todo va a depender
pero usualmente tiene un detonante, ¿ok? Una pérdida, un cambio, una decepción, estrés sostenido en el tiempo, va a depender, ¿ok? Pero empieza y termina. Y creo que eso es lo más importante entender. O sea, ella cumple como un ciclo natural. Ella aparece, duele, enseña y se va. Es como el acné. Esa espinilla aparece, duele, te enseña qué es lo que hiciste, o sea, te hace revisar. Ok, creo que es hora de lavar mis brochas o no debí haberme dejado el maquillaje esa noche, etcétera, y luego se va. Y entonces ahí te da la oportunidad de reaprender qué puedes hacer en una próxima oportunidad. Asimismo funciona la tristeza. Ahora bien, un episodio depresivo es cuando esa tristeza deja de ser una emoción momentánea que dura 1 o 2 días y se queda un poquito más, ¿ok? Pero empieza a afectar varias áreas de tu vida. El sueño, el apetito, la energía, la motivación, el deseo. Y entonces ya tú no le puedes encontrar una causa. O sea, no es tan fácil como decir, bueno, es que tengo el síndrome premenstrual, me siento triste por eso, ¿no? Como lo que te decía de esa causa clara. O es que tengo la menstruación, entonces me siento triste porque en esos días yo suelo sentirme así. No responde, o sea, se te va la menstruación, se te va el síndrome premenstrual y tú sigues sintiendo esa tristeza. No responde a una causa clara. Se ha quedado un poco más de tiempo en tu vida y tú sientes que te cuestan las cosas el doble, que quizás está perdiendo sentido lo que haces, que ya no hay tanto placer ni ilusión en las cosas que tú hacías y a veces te cuesta encontrarle una razón. El episodio depresivo va a depender, ¿ok? En duración para que uno pueda llegar a diagnosticar. Vamos a decir que dura unas semanas, no te puedo decir cuántas específicamente, pero unas semanas, unos días. Cuando ya nosotros decimos que la tristeza se instauró y tiene 6 meses en tu vida aproximadamente, entonces ya sí podemos hablar de algún trastorno depresivo, de depresión mayor, de distimia o el trastorno bipolar en su fase depresiva. Ya eso lo tiene que diagnosticar un profesional de la psicología o un psiquiatra, ¿ok? Y mucho cuidado con la elección que hacen del profesional que las va a ver. Ya en ese caso, cuando hablamos de trastornos depresivos o depresión, que eran estos que mencionaba, ya implica un patrón que es más profundo y que es sostenido en el tiempo. Como te decía, alrededor de 6 meses donde tú ves todos esos cambios en sueño, en apetito, en energía, en motivación, en deseo, en sentido de vida. Y ahí ya intervienen factores biológicos, genéticos, neuroquímicos, psicológicos y sociales que se ven alterados. Entonces, por eso decimos que todas las depresiones tienen una base química, porque las emociones y los pensamientos se traducen en procesos cerebrales, pero no todas las tristezas son una depresión. Entonces, la diferencia va a estar en la duración, en la intensidad, en el impacto en tu vida y en el desequilibrio en los neurotransmisores. ¿Ok? Esos neurotransmisores son los que provocan alteraciones en la producción de dopamina, noradrenalina y serotonina. Entonces, es importante que no usemos indistintamente los términos. Yo sé que es muy difícil porque usualmente uno quiere ponerle nombre y entender lo que uno tiene, pero si un profesional no lo ha diagnosticado por ti, no lo hagas tú, porque en psicología hay algo que nosotros llamamos profecía autorrealizada, y es que cuando tú crees que algo es de una forma, tú tienes la posibilidad de cambiar la manera en la que está procesando tu cerebro como consecuencia de cómo funciona nuestro sistema de activación reticular ascendente. Entonces, básicamente lo que tú crees que es va a ser, porque tú empiezas a crear la realidad. Entonces tú dices, estoy deprimida, y de repente todo empieza a funcionar como que tú estás deprimida. Tu algoritmo te muestra cosas de depresión. Tú empiezas a sentirte bajo de ánimo, no sé qué. Y al final quizás no estás deprimida, pero tú te pusiste esa etiqueta y tú no eres profesional de la psicología, ni aun cual no lo fueras, porque yo lo soy, pero yo no tengo la posibilidad de autodiagnosticarme, lo tiene que hacer un profesional. Y cuando he ido a decirle a mi psicóloga, no, porque yo estoy deprimida, las veces que lo he hecho, los 17 años de terapia que tengo, me ha bajado esa mata de mango y me ha dicho, nada que ver contigo. Entonces, creo que es importante eso, delegarle esas responsabilidades a alguien que esté cualificado para hacerlo. Yo sé que es muy fácil querer ponerle nombre, porque entender es de humanos, o sea, uno siempre quiere explicar lo que uno le pasa, uno siempre quiere como lograr ponerle esa explicación que le dé base y entendimiento para poder meterlo en una caja y decir, ok, ya tiene sentido, tengo el control de la situación.
Pero si llevas varias semanas o meses sintiéndote vacía, desconectada, sin energía, sin ganas de nada, em, pues pregúntate, quizás ya no es solo tristeza, quizás ya toca pedir ayuda y buscar a ese profesional que te pueda apoyar, ¿ok? Creo que la tristeza nos da una gran oportunidad. Como viene en una caja, me atrevo a decir que como cualquier otra emoción es un regalito que la vida nos da. Y no es por ser positiva o no, estoy siendo realista. Las emociones son un regalo porque si tú puedes sentirlas significa que estás viva, número uno. Y número dos, porque son una oportunidad maravillosa para conocerte, para conectar contigo, para escucharte, para estar aquí y ahora. Y si no fuese así, no habría tanta obra de arte en el mundo, porque, o sea, yo pienso que la tristeza es el idioma del arte. Cuando uno está triste, la mirada se vuelve más profunda y de eso nos dan cuenta los artistas. O sea, no es casualidad que tantos maestros y maestras hayan creado sus obras más brillantes de la tristeza. Van Gogh, Frida Kahlo, Silvia Plath, Picasso, para usted de contar. Y como decía José María Álvarez en este escrito que les mencionaba, no hay ninguna guía mejor que la aportada por poetas, dramaturgos y escritores. A estos profundos conocedores del alma humana, como los calificaba Freud, añadimos también a los filósofos morales, que son tradicionales estudiosos de las pasiones. O sea, hay áreas del estudio humano y de la creación que definitivamente saben conectar con la tristeza. O sea, no es casualidad que esos autores hayan tenido trastornos mentales, complejidades, dificultades que estaban atravesando, circunstancias difíciles y que hayan podido plasmarlo en su obra. Porque la tristeza te permite acceder a áreas de ti que no estaban disponibles, te permite conectar con áreas de ti que no estaban visibles antes, porque en la alegría hay em, mucho conectar desde otro lugar, ¿no? Más superficial, como más de, celebración, no tengo que ir adentro. Para conectar con la alegría, solo debo permitirme sonreír y estar ahí y ya, pero no hay gran cosa que escuchar, porque al final me reafirma la alegría. Ahora bien, la tristeza no, la tristeza requiere que yo abra una puerta, que yo me siente, que yo me quede pendiente de qué me está diciendo, qué quiere transmitirme. Y eso abre un canal de sensibilidad totalmente distinta. Y si lo piensas, la música que más nos toca casi siempre nace de ahí. El otro día hablaba con Mache en una reunión y era como que, wow, Axel, Alex Ubago, Camila, Kalimba, estos autores Maná, Rocío Dúrcal, si nos vamos a épocas pasadas, Juan Gabriel, Ana Gabriel, o sea, tantos autores que tú escuchas o cantautores que te permiten conectar con emociones tan dolorosas y precisamente porque conectan con las emociones. Y cuando tú les escuchas, es como si entraras a un canal y te encuentras con esa emoción y te sientes acompañada en la emoción porque están escritas desde ese lugar. Entonces, creo que necesitamos más espacios donde se pueda decir estoy triste, sin que el otro quiera arreglarte enseguida, ayudarte a estar bien. Y qué bonito es conseguir esos espacios, por ejemplo, amistades que validan lo que sientes, que te quieren escuchar, que están pendientes de ti, que buscan de qué forma pueden acompañar y estar ahí a veces en silencio para eso, para estar junto a tu tristeza y junto a ti. Y creo que necesitamos más espacios porque lo virtual nos ha quitado esa posibilidad de conectar. Y yo creo que esa también es una de las funciones de la tristeza, acercarnos, buscar compañía, conectar con otros. Porque cuando tú me preguntas cómo estoy y yo te digo que yo estoy triste, a ver, si tú tienes la inteligencia y la madurez emocional, pues tú me dirás qué te pasó, qué necesitas, en qué puedo apoyarte. Y los días en los que yo estoy triste, se lo digo a mis amigos, se lo digo a mi familia, para que lo sepan y para que me acompañen, para que me apoyen, para que estén ahí. Usualmente uno, o la mayoría de las personas, no busca es negar lo que siente. Y creo que el ejercicio de hacer conciencia es
decir lo que estamos sintiendo y normalizar la tristeza como una emoción totalmente válida. Y si tú crees que vas a incomodar al otro, como decía al principio del episodio, que es totalmente válido que el otro se incomode, pero al otro le toca hacerse cargo de su incomodidad. Yo no puedo decir que estoy bien para que tú no te incomodes, ¿sí? A ver, y no tiene que ser con cualquier persona. No estoy diciendo que te preguntan en el, no sé, en la panadería cómo te sientes y tú vas a decir triste, porque quizás es el panadero no es el lugar seguro o más seguro para tú desahogarte, pero sí buscar esos espacios que lo sean. Y te digo, buscar esos lugares que quizás son físicos, porque en el espacio virtual me he dado cuenta de que no necesariamente encontramos ese espacio. Las redes sociales premian el brillo, la productividad, el entusiasmo constante, el estar siempre alegre, motivando, e incluso, ¿no? Eh, Mostrando cuánto ganas, que si tienes, ¿no? Eh, pero no el llanto, el silencio, la pausa, el no estar. De hecho, el algoritmo te castiga cuando dejas de postear, la gente te deja de seguir cuando ve que estás inactivo, en lugar de preguntarse, oye, ¿qué le estará pasando a esta persona? Que ya no está posteando, que ya no está aquí. Em, y sin embargo, aun cuando todo el mundo está en las redes sociales, todos estamos tristes a veces, aunque lo digamos o aunque no. Y algunos nos atrevemos a hablar de la tristeza y otras personas no se atreven. Y yo creo que en la medida en la que nos permitamos ser vulnerables, ser reales y ser auténticos, es lo que nos va a ayudar a crecer un poquito más, a conocernos un poquito más, a conectar con los otros desde un lugar un poco más auténtico. Y si tú hoy estás triste, pues esta es una invitación a que no te apures por salir de ahí. No, más bien busca resolver, escuchar. ¿Qué me quiere decir la tristeza? Quédate un poquito, dale espacio, abre tus oídos, porque quizás solo viene a recordarte algo que habías olvidado de ti. Y si no le estás escuchando claramente, busca la ayuda profesional para que pueda ver cosas que tú quizás no ves. En la historia clínica, un psicólogo básicamente lo que trata de hacer cuando tú vas a consulta por primera vez y te hace preguntas típicas de tus datos de identificación, de tu infancia, de cómo está tu sueño, etcétera, en el discurso va a notar cómo tú te sientes, porque aunque tú trates de ocultar la tristeza, para un profesional está demasiado claro cuando alguien está triste o cuando alguien está deprimido. Entonces, ese es un espacio que podría ser seguro para ti, en el que podrías obtener esa validación, pero además la certeza de qué puedes hacer, de cómo te sientes y de qué puedes hacer para poder gestionar adecuadamente la tristeza. Y fíjate que no te digo salir de ahí, es gestionar adecuadamente la tristeza, porque esa es la idea, poder gestionarla. Como siempre, le hice una carta a la tristeza para que tú puedas hacer la tuya también. Y si pudieras escribirle, ¿qué le dirías? Yo le digo, querida tristeza, gracias por venir cuando algo cambia dentro de mí, por hacerme mirar aquello que duele, por recordarme que sentir tan bien es estar viva. Perdón por todas las veces que te negué, que ignoré que estabas ahí, que me hacía la que no te escuchaba, que me acostaba a dormir para hacerme la cansada, que te tapé con risas, con trabajo, con ruido. Hoy entiendo que no vienes a destruir, que vienes a limpiar, a sanar, a hacerme consciente cada vez más. Y cuando te vayas, me vas a dejar más ligera, más consciente, más en calma y con la posibilidad de ser más auténtica. Beauty, si la tristeza ha llegado a este momento de tu vida, te invitaría eso, a escucharla, a darle espacio. Y antes de cerrar este episodio, me encantaría poder leerte un poema al respecto. Es de Josefina de la Torre y dice así. Rondo por las oscuras paredes de mí misma, interrogo al silencio y a este torpe vacío, y no acierto en el eco de mis incertidumbres.
no me encuentro a mí misma. Y ahora voy como dormida a las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desganarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Ya se ha vuelto una tradición leer poemas y me encanta. Así que espero que si algo te llevas de este episodio es que la tristeza, aunque es el polo contrario a la alegría, también es el puente que nos lleva de una etapa a otra, de la inconsciencia a la inconsciencia, que puede ser grieta por donde entre la luz. Así que la próxima vez que alguien te pregunte cómo estás y estés triste, evita, si puedes, decir que estás bien. Di la verdad, porque solamente cuando la tristeza tiene nombre puede tener espacio para cambiar. Te mando un abracito sentido y espero que este episodio haya sido de agrado para ti. Si es así, me encantará leerte y saber cuál fue esa parte que resonó contigo. Mándamela por DM en Instagram, que con gusto te leeré. Será hasta la próxima. Bye bye.